De todas las maravillas que tiene la práctica de este juego, las posibilidades de conquistar camaradas eternos comienzan a una temprana edad. Esa relación se crea, se nutre, en la complicidad de un oficio llamado fútbol, que se desarrolla en un pedazo de cielo conocido como cancha, donde el balón es el intermediario, el sol luminoso y el concierto musical que provoca, que saca a bailar hasta solazarlos, y en ocasiones nos emociona hasta el llanto, cuando el propósito de la búsqueda no resultó como se anhelaba. Hace unas semanas tuve el placer de entrevistar al prestigioso escritor chileno Reinaldo Marchant, y esta, a continuación, es la entrevista. Espero, amigos, que la disfruten tanto como yo. Estoy acá en el Café Literario, en Parque Bustamante, junto con un prestigioso escritor, Reinaldo Marchant, que amablemente nos va a conceder unos minutos de su tiempo. Bueno, muchas gracias, Reinaldo, la verdad, por este tiempo. En tu historia hay muchas cuestiones que veníamos hablando, ¿no? Nos contaste sobre tu infancia, sobre el tema del fútbol, sobre el tema de lo literario. ¿Qué relación hay entre el fútbol, la literatura? Buenas tardes, un saludo cordial a todos. La relación que existe es absoluta. La literatura del fútbol está totalmente ligada a lo que es la creación literaria, y de hecho hay una categoría ahora que está totalmente establecida. Y en cuanto a los demás, a la proyección de los libros, a la creación de los libros, yo soy un escritor que ha escrito sobre diversas temáticas, ¿ya? Desde tener muchos libros en el área educativo, en el área de la literatura, en el área del deporte, en este caso del fútbol, son cuentos literarios, y eso es básicamente Bueno, estábamos hablando previamente, antes, bueno, le contamos a la audiencia sobre el tema de la disciplina, sobre el esfuerzo del fútbol, y bueno, también lo de la escritura, ¿no? ¿Qué paralelismo podríamos hacer entre lo que es el trabajo que demanda escribir un libro, entre la producción literaria y el esfuerzo, digamos, que demanda también jugar al fútbol, ¿no? Sí, pienso que están totalmente relacionadas, como todas las cosas también y como de las demás profesiones. Uno en la vida tiene que tener mucha perseverancia, mucha disciplina, estar permanentemente, obsesivamente abocado a lo que quiere lograr, a lo que se quiere conquistar. Por lo tanto, existe una relación absoluta en todos esos ámbitos. Y a la hora de escribir, ¿cuál considera que es su fuente de inspiración? La vida. En el fondo uno escribe porque está muy vivo. Todos los libros han nacido porque uno ha transitado, ha caminado, porque has meditado, porque has tenido vivencia. Pero en general muchos de los libros también surgen por vivencia, por sueños, por algunos hechos personales importantes que tú puedas considerar. Es decir, que los motivos pueden ser variados, pueden ser muy variados. Genial. Bueno, estuvimos hablando de muchos temas interesantes a lo largo de su vida. ¿Alguna anécdota en particular que se sienta a gusto de contarnos? ¿Alguna experiencia que quiera compartir a la audiencia? Mira, lo que puedo contar, para no entrar en la historia de fútbol, voy a contar algo. En el año 1987 yo era muy joven y gracias a un profesor, yo estudié en la Universidad Católica, participé en un concurso literario que era muy grande, era muy connotado, y el jurado eran grandes eminencias de Chile. Y esa vez, por primera vez en Chile, participó un joven escritor desconocido, que era yo, con 5 libros, con 5 novelas. Como era el tiempo de Pinochet, no se publicaba. Entonces yo fui terminando los libros y los fui guardando en una gaveta. Y cuando llegó ese concurso,
este profesor me dijo que las presentara todas, los 5 libros distintos. Y yo me olvidé y seguí adelante hasta que me llamaron y me dijeron que había ganado el concurso, que era una plata significativa para un joven veinteañero. Y me dijeron que tenía que concurrir inmediatamente. Yo vivía en una zona popular en ese minuto y no tenía dinero para un taxi, para un Uber, para ese tipo de cuestiones. Entonces le dije que no podía ir porque el micro que yo tomaba se demoraba 2 horas y estaba toda la prensa, habían dado a conocer la noticia. Yo no sabía, pues no tenía celular, no tenía teléfono, vivía en un lugar donde me alquilaban un espacio. Y él me dijo este señor, que Enrique Lafourcade, me dijo que consiguiera dinero con un taxi, que ya me lo dejó olvidar. Yo sin ninguna vergüenza lo hice, y cuando iba en el taxi, y esta es la anécdota, cuando iba en el taxi, dije, ¿y qué novela ganó? ¿Cuál de las 5 ganó? Porque él me dijo que estaba la prensa. Entonces van a decir, ¿en qué consiste su novela? Es la típica pregunta que te dicen. Y me fui todo el trayecto con una angustia existencial, pero increíblemente inmensa, sin saber qué libro había ganado, para más o menos acordarme, porque lo había escrito tiempo atrás. Y había unos que lo había terminado a los 20 años, ponle tú. Entonces llegué allá y me presenté y le dije, necesito saber con urgencia cómo se llama, cuál es el título de la novela que ganó. Y me dijeron, El abuelo. Y yo durante el trayecto en el taxi iba pensando en 2 libros que yo pensaba que eran mejores que ese libro. ¿Ya? Por lo tanto, toda esa teoría, toda esa preparación no sirvió de nada. Entonces, esa vez aprendí algo y dije, bueno, me van a preguntar en qué consiste este libro y yo lo que tengo que decir que es la vida. Y esa vez eso me ayudó y me hizo entender que uno escribía porque vivía intensamente esta vida, que era capaz de percibir cuestiones que a otras personas tal vez las evitan o no las quieren tocar y uno las asume, ser perceptivo. ¿Sí? Y esa pregunta llegó y cuando me la dijeron, dije de la vida, ¿de qué escribe usted? De la vida. ¿Sí? Esa era la anécdota. Tan importante, ¿no? El concepto de la vida. Le propongo un juego breve, hacer como un ping-pong de preguntas y yo nombro una palabra y me dice lo que usted simplemente quiera decir. Amigos. Algo sublime. Tiempo. Algo totalmente necesario. Dinero. Nunca me ha importado. ¿Qué representa Chile? ¿Cómo lo podríamos describir? Representa límites culturales, límites humanos. No es un país empático, no es un país que te invite, por ejemplo, a que un joven, un niño, te diga, quiero ser escritor, y que ese país te diga, hazlo. Justamente nombró a los niños. ¿Qué le podríamos decir a aquellos jóvenes escritores que nos estén escuchando, a aquellas personas que en épocas de redes sociales, de hecho estamos justamente hablando para las redes sociales, qué mensaje le podría dar en una época de inteligencia artificial donde se pierde muchas veces el valor del humano? Yo empecé muy joven a escribir y escribía en máquinas manuales hasta los años 90, en máquinas totalmente manuales que pesaban como 10 kilos. Y era tan lindo ver, uno no se podía equivocar, porque no tienen correctores. Y no tenías también sinónimo, antónimo, nada, tenías que tener al lado un diccionario de la Real Academia. Entonces yo lo que le diría es que trabajen de manera como un orfebre, como un jardinero, limpias tan meticulosamente las plantas, las riegas, que trabajen de esa manera y que no se dejen llevar por la tecnología. La creación, todo tipo de creación es algo que está ligado a la carne, al corazón, a la parte más medular y esencial del ser humano.
Y cuando uno está creando, vuelca todo aquello. Entonces, que no vuelquen teclas, que no vuelquen cosas virtuales, que vuelquen humanidad, que vuelquen, que puedan volcar la vida. A propósito, bueno, de lo que fue el golpe del año 73, bueno, acá para Argentina tenemos al 10, a Maradona. ¿Qué representa Maradona? Maradona en Chile es un excepcional, es un genio y en lo personal es un deportista que yo admiro, pero profundamente. El día que falleció fue uno de los días más tristes de mi vida. Y este libro, esta editorial Mago Editores, me lo pidió y le hicimos un homenaje, creo que se cumplía un año del fallecimiento de él. Y fue un homenaje que le hicimos varios escritores que escribimos de fútbol, varios escritores chilenos, a un gran artista, porque fue un artista Maradona, a un gran artista, que pintaba, que hacía magia en el césped. Por lo tanto, es una persona entrañablemente un amigo, aunque no lo conocí, es mi amigo. Genial, Reinaldo. Bueno, le agradezco muchísimo enormemente por este tiempo. Hemos pasado algo maravilloso, así que bueno, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Realmente. No, gracias a usted y un saludo muy grande a todos los amigos de Argentina.